Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para fortalecer el Iskashrus a nuestro Rebbe, Nossi Doreinu. Vamos a contar hoy una historia que quizás no es tan conocida, pero 2 años después de que el Alter Rebbe fue liberado, los Misnagdim, los oponentes al hasidismo, mandaron nuevas acusaciones al gobierno contra el Alter Rebbe. Había algunas diferencias con la primera acusación. Primero que todo, que el famoso Avigdor de la ciudad de Pinsk, el Al-Rab de la ciudad de Pinsk, él mismo se ocupó de mandar todos los papeles y la acusación contra el Alter Rebbe. Él estaba particularmente nervioso porque había perdido el Rabonus, había perdido el trabajo de Rabonus, de Rab, en la ciudad de Pinsk, de mano de los Hasidim. Y esto era una diferencia grande, porque la primera acusación no había sido firmada con un nombre específico, con alguien que se encargue de acusar, sino una acusación general. La segunda diferencia es que en la primera acusación el Alter Rebbe fue acusado de manera personal. Era un atentado contra la propia persona del Alter Rebbe. Y en la segunda acusación fue más que nada centrada contra el movimiento de Chabad. Que el movimiento de Chabad ellos reclamaban que era ilegal. Y es verdad que por un lado la primera acusación fue peor, y el Alter Rebbe físicamente estaba vulnerable y estuvo en la cárcel 53 días, pero se dice que la segunda acusación fue peor todavía aún, porque ahora se estaba juzgando al Hasidut en general, no solamente a una persona, sino a todo el Hasidus. Seguían insistiendo que los Hasidim tenían que entregar dinero al Alter Rebbe, acusaban al Alter Rebbe de haber formado una secta y que convencía a las personas para que dé tzedoke para él. Por supuesto, todo esto era una gran mentira. A pesar de que el gobierno ya sabían que el Alter Rebbe era una persona recta, sabían que era una persona de bien, pero no les quedó otra situación que empezar a investigar las nuevas acusaciones. Esto era en el año 1801, 2 años y medio después de la liberación de la primera vez que había estado en la cárcel. Esta vez, en vez de arrestarlo al Rebbe y llevarlo a una carroza negra y llevarlo a una cárcel, vinieron 3 oficiales y le avisaron al Alter Rebbe que tiene que venir a la ciudad de Petersburg, donde va a ser interrogado. Lo dejaron por un lado viajar por sus propios medios, pero por el otro lo dejaron solamente ser acompañado por 2 personas. Estas 2 personas fueron, por un lado, Rav Moshe, el hijo del Alter Rebbe, que era un políglota y hablaba ruso y tenía una destreza fenomenal, charlando de todos temas políticos y tenía mucho éxito explicando el Hasidus y el judaísmo en general a los Goyim. Y el segundo era el famoso Mordechai Liepler, que era el Hasid que había mandado la comida al Alter Rebbe en la primera prisión y que vivía en Petersburg y tenía también muchos contactos en esta ciudad. El Alter Rebbe llegó un día viernes, le dieron un departamento para hospedarse, no tenía Baruch Hashem que ir a la cárcel, pero por el otro lado tenía un arresto domiciliario y no podía entrar en contacto con ningún otro Hasidim fuera de estas 2 personas que mencionamos.
Es verdad que por un lado se le permitió al Alter Rebbe hacer un minyan, no podía hablar con las personas, sino que se hizo un agujero en la pared para que pueda escuchar los kadishim y para que pueda formar parte del minyan, para que pueda escuchar Kriyas HaTorah también, pero estaba aislado totalmente. Por los próximos 2 meses, el Rebbe fue interrogado 20 veces. A veces contestaba en ruso, otras veces contestaba en Lashon HaKodesh. Y su hijo más joven, Reb Moshe, que dijimos que era una de estas 2 personas que lo acompañaron, él traducía a un ruso perfecto todas las respuestas que el Alter Rebbe daba en otros idiomas, y también Reb Moshe inclusive se atrevía a agregar algunas cosas a las respuestas del Alter Rebbe, por supuesto, con el permiso de su papá. Las acusaciones de que los Hasidim estaban siendo forzados a donar dinero, el Alter Rebbe de cuajo las cortó, las explicó y dijo que si había alguien que se sentía estafado o robado por el tzedoque que él pedía, que por supuesto era para el Eretz Yisrael, entonces podía pedir el resarcimiento del dinero, podía pedir la devolución del dinero. Al ser que Avigdor no tuvo éxito en todo esto, la acusación con el Alter Rebbe, entonces siempre fue buscando algunas otras maneras de ensuciar el nombre de Chabad. Después de 2 meses, el tercer día de Hanukkah, el Alter Rebbe fue informado que contestó a todas las preguntas y que es declarado inocente de todos los cargos. Pero, por el otro lado, uno pensaría que el Alter Rebbe podía volver al Liadi inmediatamente, pero esto no fue así. Lo obligaron al Alter Rebbe, en una estrategia de aislamiento de su Hasidim, a quedarse a vivir en Petersburg. Oficialmente la excusa fue que como el Alter Rebbe es una persona muy inteligente y se dieron cuenta de todas sus capacidades, quieren que el Alter Rebbe se quede en Petersburg para asesorar al gobierno en diferentes cuestiones. Principalmente, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la judería de Rusia. Y así fue que el Alter Rebbe fue obligado a quedarse en Petersburg por un largo tiempo. Por un lado, el Alter Rebbe logró que Hasidus sea reconocido por el gobierno ruso como un movimiento religioso. Esto fue algo muy bueno. A la larga ayudó muchísimo a todos los Hasidim de Chabad en posteriores generaciones. Pero los días se hicieron semanas, las semanas meses, hasta que se hicieron 10 meses que el Alter Rebbe no podía abandonar Petersburg de manera permanente. Y a pesar de que, como dijimos, estaba libre de cargos, pero él quería salir de Petersburg y no podía. Los Hasidim estaban tratando, por supuesto, con todas sus influencias, tratar de relocalizar al Alter Rebbe en un nuevo destino, como el Alter Rebbe quería. Esto era principalmente importante porque los Hasidim no podían vivir en Petersburg, en una ciudad que estaba privada de manera general, por supuesto, para los Hasidim. Había algunos Hasidim que podían vivir, generalmente eran personas adineradas, pudientes, con contactos, pero la mayoría de Hasidim y de Yehudim en general no podían vivir en Petersburg. Y el Alter Rebbe quería por eso salir de esta ciudad. Uno de los Hasidim del Alter Rebbe era una persona que tenía contactos con el gobierno y principalmente con el príncipe Lubomirsky, que era un príncipe muy importante, era un poritz, un señor feudal que tenía varias tierras. Y en una de las conversaciones con el príncipe, este Hasid le preguntó y le comentó al príncipe si podría hacer algo para que el Alter Rebbe pueda salir de Petersburg. Y el príncipe se dio cuenta que el Alter Rebbe era una persona fenomenal, extraordinaria, fuera de serie, y que si él lograba que el Alter Rebbe vaya a vivir a una de las ciudades que él administraba, entonces también iba a ser bueno para él, porque muchos turistas, muchos Hasidim iban a viajar a esta ciudad, la ciudad iba a crecer, por supuesto se iban a incrementar los impuestos, y él también inclusive iba a ganar dinero de toda esta movida de la mudanza del Alter Rebbe. Así que el príncipe Lubomirsky aceptó ayudar al Alter Rebbe y le dijo así:
si el Rebbe acepta mudarse a una de mis ciudades, yo voy a usar mis influencias para que pueda ser de Petersburg. Y no solamente eso, sino que voy a regalarle al Alter Rebbe un pedazo de tierra para que pueda construir su casa, para él, para su familia, y también un pedazo de tierra, una parcela de tierra para un shul. El Alter Rebbe estaba muy agradecido y aceptó. Y se mudó a la ciudad de Liadi, que es bien cercana a la ciudad de Liosna. Y así fue que abandonó Petersburg y llegó a Liadi. Por eso siempre lo conocemos al Alter Rebbe como Yerushalmi de Liadi. Llegó un 14 de Av, el año 1801, Erev Shabbos Nahamu. Ya el próximo capítulo vamos a contar cómo fue la estadía del Alter Rebbe en Liadi y por qué lamentablemente tuvo que después de un tiempo abandonar dicha ciudad.